Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es alitas de pollo. Hoy unas deliciosas alitas, de esas alitas que no sabes cuándo parar de comer. ¿Queréis ver lo fácil y deliciosas que se preparan estas alitas? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando 2 kilos de alitas de pollo. Mirad, vamos a cortarle a la alita esta parte de aquí. A nosotros nos gusta dejarla siempre, pero esta vez la voy a cortar para que veáis cómo queda. Hasta incluso si queréis, le podéis dar otro corte de nuevo en el centro y convertir la alita en 2 trocitos. Yo la voy a dejar así. Y esto lo vamos a ir reservando, porque por ejemplo luego se puede hacer caldo de pollo y utilizarlo en los guisos de arroz, de guiso de patatas. Quedan divinos, no lo tiréis, aprovecharlo. Una vez la alita ya la tenemos preparada, a continuación vamos a preparar el adobo. Vamos a comenzar añadiendo 300 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, en un bol. Y para los que miden en tazas, estáis viendo que estoy añadiendo 1,5 tazas de harina de trigo común. A continuación añadimos 60 gramos de maicena o fécula de maíz. Ahí aprovechamos bien toda la maicena. Y comenzamos dándole sabor a nuestro adobo, añadiendo una cucharadita de curry. También vamos a añadir una cucharadita de pimentón. El pimentón que yo estoy añadiendo es dulce. En este momento, si ya queréis comenzar a darle un picantito así a nuestro adobo, podéis cambiarlo por pimentón picante. Media cucharada de sal. No os dé miedo en este momento en añadir la sal, porque es la sal que va a llevar nuestro pollo. Y media cucharadita de jengibre. Una cucharadita de ajo granulado. Ahí, y media cucharadita de pimienta negra molida. Como siempre os digo, si no queréis añadir media cucharadita de pimienta negra molida, añadirla a vuestro gusto. Mezclamos bien. Y una vez los ingredientes secos ya los tenemos preparados, vamos con los líquidos. Mirad, aquí tengo un huevo que lo vamos a batir para que sea más fácil ahora el mezclar los siguientes ingredientes. Una vez lo tenemos batido, a continuación vamos a añadir 500 mililitros de leche, que serían 2 tazas, pero para que me coja todo bien voy a añadir ahora una y luego añadiremos la otra que nos queda. Mezclamos, una vez lo hemos mezclado, quito la varilla de aquí porque ahora a continuación tenemos que añadir una cucharada de mostaza. Ahí, volvemos a mezclar. Y una vez lo tenemos mezclado, estos líquidos los vamos a pasar a donde tenemos los ingredientes secos. Comenzamos a mezclar. Vamos a ir mezclando un poquito, pero acordaros que tengo que añadir de nuevo otra taza que teníamos de leche. Añadimos otra taza de leche, en total los 500 mililitros. Volvemos a mezclar hasta que no nos quede ningún grumo. Ahora os enseño la textura. Una vez ya lo tenemos batido, mirad la textura que nos tiene que quedar, ¿veis? Pues una vez ya la tenemos en este punto, vamos a por nuestras alitas. Añadimos nuestras alitas, ahí. Mezclamos bien para que todas las alitas se impregne de este sabor que acabamos de preparar. De este adobo, mejor dicho. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, ahora a continuación lo voy a tapar porque la tenemos que dejar reposar. Ahora lo vamos a dejar reposar en la nevera durante toda una noche, como va a ser en mi caso, o como mínimo si tenemos mucha prisa, de 2 a 4 horas. Pero tened en cuenta que cuanto más tiempo le dejéis adobar, muchísimo más sabor va a coger nuestro pollo. Vamos a preparar nuestra salsa. En un bol vamos a comenzar añadiendo 250 gramos de ketchup. Que no nos gusta el ketchup o no tenemos en ese momento, perfectamente lo podemos cambiar, por ejemplo, por tomate frito. La misma cantidad. Ahora, a continuación, añadimos una cucharadita de ajo granulado. Ahora sí viene el toquecito picante, una cucharadita de pimentón picante. Perfectamente lo podréis cambiar, por ejemplo, por cayena molida o cualquier otro. A continuación añadimos 1,5 cucharadas de miel. Ahí. Y por último vamos a añadir 2 cucharadas de zumo de limón. Ahora. Y ya, por toque final,
pimienta negra molida, como siempre os digo, la vamos a añadir a nuestro gusto, pero acordaros que es una salsa picante. Ahora, si queréis darle unas gotitas de tabasco también le va ideal, pero es que a mí el picante tan picante no me va. Entonces mezclamos, una vez ya lo tenemos bien mezclado. A continuación vamos al fuego. Vamos a colocar un cazo en el fuego. Vamos a añadirle una cucharada bien generosa, como estáis viendo, de mantequilla. Vamos a fundir nada ligeramente la mantequilla. Cuando ya vemos que comienza a fundirse la mantequilla, vamos a añadir la salsa que acabamos de preparar. La añadimos y tan solo es dejar que comience a hervir. Pero eso sí, importante, no podemos parar de remover, porque al llevar ya la miel corremos el riesgo de que se pueda pegar. Entonces vamos a mezclar, pero esto va a ser rapidísimo, lo vais a ver, que una vez comienza a hervir, nuestra salsa está lista. Probamos si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente, ¿veis? La nuestra la tenemos, pues apagamos el fuego y la voy a pasar a una salsera. A continuación, cuando ya ha transcurrido el tiempo del adobo de las alitas, vamos a colocar una sartén en el fuego con abundante aceite. Vamos a dejar que ese aceite nos coja bien su temperatura. Cuando el aceite ya nos ha cogido temperatura, pues es el momento de comenzar a rebozar. Mirad, las nuestras han estado durante toda una noche y ahora es coger la alita, quitarle el exceso de adobo que pueda tener, si hiciera falta, y pasarlo por harina de trigo común, la de todo uso. Rebozamos por ambos lados. Cogemos con la pinza, a ver que la pueda coger, quitamos ese exceso de harina y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las alitas. Y ahora va directamente al aceite. Fuego medio y freímos durante unos 15 a 20 minutos aproximadamente. Vamos a poner un fuego medio para que le dé tiempo a la alita a cocinarse, ya que al llevar hueso va a costar un poquito, no es que vaya a costar, nos va a tardar un poquito más de tiempo en cocinarse. Yo lo estoy haciendo con alitas, pero perfectamente si queréis utilizar otra parte del pollo, como por ejemplo puede ser la pechuga, perfectamente lo podríais hacer. A la hora de freír sería menos tiempo. Vamos friendo y ya os digo, fuego medio durante unos 15 a 20 minutos. Una vez nuestra alita ya la tenemos cocinada, escurrimos bien y yo la voy a pasar a un plato que le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Seguimos haciendo el resto. Luego a continuación os voy a enseñar cómo queda de crujiente el rebozado, pero es que quedan cargadas de sabor por dentro y por fuera. Mirad, aquí ya las tenemos todas. Os voy a acercar un poquito la imagen para que veáis bien cómo ha quedado, porque no quiero que os perdáis ningún detalle. Y ahora en este momento lo que tendríamos que hacer es añadirlas en un bolo, en un recipiente grande, añadirle la salsa y mezclar, para que queden todas las alitas bien rebozadas. Lo que pasa que yo no lo voy a hacer porque como lo van a comer niños y la salsa lleva picante, no quiero que coman picante. Entonces lo que voy a hacer es la salsa llevarla a la mesa y cada uno que quiera echarse pues se echa un poquito de la salsa y listo. Pero ya os digo que si la queréis con la salsa, mirad, voy a coger la salsa que la he pasado a una salsera. Metemos todas las alitas en un recipiente según han salido del fuego, mezclamos con la salsa, quedan todas embardunadas en esa salsa, en ese rebozado y queda un bocado, mirad. ¿Habéis visto qué delicia, qué crujido de rebozado? Impresionante. Ahora, lo que yo os decía, yo voy a llevar la salsa para que el que quiera añadirse un poquito de salsa por encima, porque ya que pica, se la añade, pero que lo queréis hacer como es la receta original. Un recipiente grande, mezclamos con las alitas con toda la salsa y a disfrutar de esta receta. Una receta que sí o sí os animo a que preparéis porque es que tiene un bocado
buenísimo. Una de chuparse los dedos. Pero aún no te muevas, porque me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales. A Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. En los comentarios me preguntáis que si el suscribirse es gratuito. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis tres canales es totalmente gratuito. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.